Bueno, buenas tardes a todos, a todas los que nos acompañan y gracias hoy por estar aquí, acompañándonos en el lanzamiento de esta exposición, cuya apertura, pues sabrán muchos, tuvo que ser postergada un par de años casi, debido a la pandemia, pero que bueno, alegremente hoy finalmente podemos hacerla pública y presentarla a ustedes. Escarabajos, un país descubierto a pedazos, es una exposición y un proyecto digital que invita a explorar y recorrer los momentos icónicos del ciclismo nacional y a reflexionar sobre la estrecha vinculación que ha tenido este deporte con la cultura, con la historia y con el desarrollo del país. Si bien la historia de la bicicleta inicia a finales del siglo XIX en Colombia, el ciclismo deportivo tuvo su primer gran impulso en los años 50, cuando Efraín El Zipa Forero emprendió la primera Vuelta a Colombia, una empresa para entonces descomunal debido al incipiente avance de nuestras carreteras, al incipiente avance de nuestras bicicletas y en general de toda la parafernalia deportiva, pero sobre todo por las carreteras. Bogotá, Colombia para ese momento era un país perfectamente fragmentado, además estábamos en plena violencia, era muy difícil moverse por el país y el ciclismo cumplió ahí un papel supremamente importante. Y desde entonces ha estado vinculado a la vida de los colombianos y al conocimiento de este país que, como les digo, se fue descubriendo e imaginando tras las huellas de los ciclistas y de sus grandes gestas. Esta historia que les estamos presentando en la exposición y en el proyecto digital, reconstruida a través de fotografías, bibliografía, titulares de prensa y archivos de radio y televisión, rinde un homenaje a sus protagonistas, los y las ciclistas colombianos, y a los extranjeros también que se enamoraron de esta tierra y contribuyeron al desarrollo del ciclismo en el país. Es también un reconocimiento al papel de la prensa, a los reporteros y fotógrafos que han acompañado a los ciclistas produciendo artículos, fotografías, titulares magistrales y, por supuesto, a las voces míticas de los narradores que les han dado vida a sus gestas y que a lo largo del tiempo han puesto a miles de radioescuchas a imaginar el país, así como las vidas, sufrimientos y logros de los escarabajos, con la poesía y con el fervor de sus relatos. El proyecto narra igualmente la historia de los avances científicos y técnicos que fueron especializando este deporte desde sus orígenes y que transformaron las bicicletas, los vestidos, las formas de correr y enfrentar los vientos, de organizarse para competir. Y cómo no, la participación de las mujeres y sus logros pese a los miles de dificultades y obstáculos que tuvieron que enfrentar para participar en este deporte competitivo. A todos ellos, a las familias de los deportistas y a todos quienes los han acompañado a lo largo de esta ya larga historia, y desde luego a todos los aficionados que año tras año siguen con fervor este deporte, está dedicada esta exposición. No quiero cerrar esta brevísima presentación sin agradecer de manera muy especial a los curadores de la exposición, Diego Aldana y Gabriel Linares, que articularon magistralmente este relato gracias a su pasión, conocimiento y espíritu investigativo. A Zuli Zavala, el alma y artífice de todo el proyecto, que venció todos los puertos de montaña para sacarlo adelante. A Nadia Guacaneme, museógrafo, y a Javier Mozo, diseñador gráfico, que le dieron la forma que ustedes ven hoy en la exposición. A Arnaud Gifreu y a su equipo, que desarrollaron la versión digital que pueden recorrer en nuestra página etapa por etapa. Y, por supuesto, a todo el equipo de la biblioteca y de la Subgerencia Cultural que lo han hecho posible. Esta exposición ha contado también con el valiosísimo apoyo de RTBC, Caracol Radio, Federación Colombiana de Ciclismo, Universidad Antonio Nariño, RCN Radio, The Breakaway, El Tiempo, El Espectador y MinCiencias. A todos ellos y a todos ustedes, muchas gracias. Nos acompañan esta tarde para la conversación de apertura Sinara Alvarado, Ricardo Montezuma, Andrea María Navarrete y Luis Alejandro Díaz. Sinara Alvarado, que será quien conduzca la conversación de hoy,
será él quien la conduzca, y voy a hacer la presentación breve de Sinar, quien hará después la de sus compañeros de mesa. Sinar es periodista colombo-venezolano, quien moderará la conversación inaugural. Ha escrito para el New York Times y para las revistas Gato Pardo, Semanas, Ojo, El Malpensante y Letras Libres. Su libro Relato de un caníbal, ganó el premio de periodismo e investigación de Random House. Fue finalista del premio Gabo en 2019. Su trabajo ha sido traducido a varios idiomas y varias de sus crónicas figuran en antologías de periodismo latinoamericano. Es un gran reportero, cronista, periodista y conoce mucho de ciclismo. Bienvenidos a todos y los dejo continuar. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Es un gusto ver a tanta gente contagiada de esta pasión que nos domina. Yo he dicho y sostengo y confirmo a través de los años que el ciclismo no es solamente un deporte, no es un pasatiempo, no es solamente una manera de movernos por el mundo. Creo que ante todo el ciclismo es una patología benigna, es una suerte de virus altamente contagioso que se adueña de la voluntad del paciente, se aloja en el cerebro, en el corazón y en el espíritu y nunca más lo suelta. Yo prácticamente no conozco, creo que no he conocido todavía al primer ex ciclista. Una vez que alguien se convierte en ciclista, nunca más abandona la bicicleta, por lo visto. Vamos a estar charlando durante unos 45 minutos aproximadamente con quienes me acompañan acá. Andrea es la gerente de la bici de la Alcaldía de Bogotá, estudió español y literatura, hizo luego un máster en filosofía y viajó por Sudamérica en bicicleta hasta llegar casi al extremo sur, sola, hace ya 5 años. Allá en el extremo izquierdo está Ricardo Montezuma, un erudito del ciclismo. Hace unas semanas presencié una charla entre Ricardo y Matt Rendell, autor de un gran clásico de ciclismo colombiano que se llama Reyes de las Montañas y un nuevo libro que se llama Colombia es Pasión. Y yo los veía, los escuchaba en un contrapunteo muy intenso de datos sobre ciclismo y en algún momento Matt Rendell, que sabe mucho de ciclismo, le dice, oye Ricardo, ¿tú qué sabes tanto? Y le lanzó una pregunta. Ahí yo confirmé que el gran erudito es el amigo Ricardo Montezuma. Ricardo es arquitecto, urbanista, asesor en temas de movilidad, dirige desde hace años la Fundación Ciudad Humana y tiene un gran espacio en Quinta Camacho que yo siempre recomiendo mucho, que se llama Móvil, consagrado a la cultura de la bici, con mucha literatura, arte, ropa y todo lo que tiene que ver con la bicicleta. Y aquí a mi derecha, Luis Alejandro, editor, tiene un doctorado en filología, sabe mucho de fútbol también y de ciclismo y fundó y dirige una editorial que publica libros sobre deporte, entre ellos el ciclismo, que se llama Caballito de Acero. Vamos a empezar de una vez para que nos rinda el tiempo. Voy a empezar con Andrea. Andrea, en la exposición, aunque por fortuna se le ha hecho justicia a la participación de las mujeres en el ciclismo colombiano durante las últimas décadas, y aquí nos acompañan algunas leyendas del deporte, que incluso corrieron el Tour de Francia en los 80 femenino. La verdad es que en buena parte de los registros fotográficos y en las crónicas y en los videos, uno tiende a ver a muchas mujeres en la posición de espectadoras o de la mamá del campeón, la esposa del campeón, la hija del ganador de la carrera. Y ahora, finalmente, con la exposición estamos empezando a hacer justicia y a llenar un vacío de registro que le demuestre a la población cuál ha sido realmente la participación de la mujer, el poderoso vínculo entre la mujer y la bicicleta. Una feminista y sufragista norteamericana, Susan B. Anthony, decía a finales del siglo XIX, si no estoy mal, que nada hizo más por la emancipación de la mujer como la bicicleta. Desde la gerencia de la bici entiendo que ustedes están apostando mucho para que se iguale la participación de los hombres y las mujeres en las calles de Bogotá. Tú eres mujer, eres ciclista urbana. ¿En qué consiste la apuesta que ustedes están haciendo para que pedaleen cada vez más mujeres por las calles de esta ciudad? Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias también al Banco de la República por esta invitación. Además que nos cae de perlas porque justo desde el IDPC estamos trabajando en la declaratoria
de la cultura de la bicicleta como patrimonio inmaterial de Bogotá. Entonces, pues esta conversación y conocer también esta historia, pues nos ayuda un montón. El año pasado, Bogotá aprobó a través del documento COMPES 15 la política pública de la bicicleta. Es la primera política pública que tiene el país, tiene una vigencia de 18 años y es una política que reconoce, o sea, tiene el enfoque de género transversalizado en todos sus objetivos específicos y reconoce a través pues, de la encuesta de movilidad, que es una medición que se hace cada 4 años, cada que hay cambio de gobierno, pues esta gran brecha del uso de la bicicleta que tenemos en Bogotá, que está en un 24% aproximadamente de mujeres, 76% hombres, datos prepandemia, porque pues también es importante hacer un análisis de lo que deja la pandemia también en relación como al uso de la bicicleta. Esto sin duda pues es una invitación y un llamado a ejercer o a pensar en actividades o acciones afirmativas que nos permitan aumentar el uso de la bicicleta por parte de las mujeres, y la política pública se plantea esa meta a 18 años. En 18 años tenemos que ser 50% mujeres, 50% hombres pedaleando en la ciudad desde la experiencia urbana. Entonces, desde la gerencia hicimos un análisis como de los datos que tenemos, de las realidades que tenemos las mujeres, además por el hecho de ser mujeres en el espacio público. Sabemos que las ciudades fueron planeadas bajo una idea de neutralidad que es falsa, que ha beneficiado pues los viajes de los hombres asociados sobre todo a actividades productivas en relación a los viajes que hacemos las mujeres, que son viajes en cadena, que son viajes poligonales y que son viajes que están más relacionados con viajes de cuidado, con la movilidad del cuidado, que es un concepto que acuña en el 2008-2009 una urbanista arquitecta española que se llama Inés Sánchez de Madariaga, y que habla precisamente de esos viajes que sostienen la vida, o sea, que están hechos para el sostenimiento de la vida. Entonces, entendiendo un poco ese panorama, el acoso sexual que pues, vivimos especialmente las mujeres en el espacio público, y también teniendo en cuenta pues, esta brecha de uso de la bicicleta, lo que queremos es que a través de actividades, de habilidades, de defensa personal a través de la bicicleta, el fortalecimiento pues, de los colectivos ciclistas, de las colectivas de mujeres, queremos como apoyarles y generar pues como un mayor impacto también a través de otro ejercicio de participación muy importante que tiene el distrito, que son los consejos locales de la bicicleta, que están actualmente en instalación. Tenemos 20 localidades en Bogotá, 18 consejos locales de la bicicleta. Hay un porcentaje más o menos de un 30% de mujeres en estos consejos. También estamos buscando apoyar pues, la paridad de participación también como consejeras de la bicicleta. Entonces, hay una serie de acciones, hay una revisión de los instrumentos de la política, porque no sacamos nada en reflexionar sobre la movilidad diferencial que tenemos las mujeres si los instrumentos siguen siendo los mismos de siempre, y seguimos revisando digamos, el plano territorial de la misma manera, y también hacemos sensibilizaciones a funcionarios y funcionarias del distrito. Entonces, hay como un conjunto de actividades que nos permiten desde la política y desde un plan de género de la gerencia, pues ojalá lograr ese objetivo que está claramente marcado a 2039. 2039. En 2024 se van a cumplir 50 años desde que se inventó esa gran cosa que es la ciclovía de Bogotá. Ricardo, que lleva muchos años estudiando la evolución del ciclismo en Colombia, no solo el ciclismo urbano, sino también el ciclismo competitivo, que ha cambiado en 50 años, Ricardo. Uno ve en las fotografías de la exposición, en efecto, una gran euforia nacional que se desarrollaba y se acumulaba y se agitaba en torno a las carreras, no solo la Vuelta a Colombia, otras carreras más pequeñas, en la sabana de Bogotá, en otros departamentos del país. La pasión parece ser un denominador común. Creo que hubo unos altibajos, unos baches en distintos momentos de la historia reciente, pero más allá de la tecnología, del carbono en las bicicletas, de la ropa y la aerodinámica, ¿cuáles son los grandes hitos en la evolución del ciclismo como la gran pasión nacional en Colombia en los últimos años? Hay muchos cambios, obviamente, en 50 años y en el parámetro que tú das. Pero yo creo que lo más importante que uno podría resumir de esos cambios es el papel
del ciclismo en los medios de comunicación, en las regiones y la vinculación con la política. Es sorprendente lo que uno puede ver en los años 50, los cuadernillos que hizo El Tiempo, El Espectador, El Siglo en Bogotá, El Colombiano en Medellín, El País en Cali, El Diario de Bucaramanga y demás cuadernillos de unos tamaños de prensa que son alucinantes. O sea, no son pliegos de 70 por 1 metro, son de 1,4 como por 80 y 20 cuadernillos, o sea, un cuadernillo de 20 páginas para contar que va a comenzar la Vuelta a Colombia o que acaba de terminar. Cuando yo miré prensa de los 50 regional, y ahora que me regalaron parte, una pequeñita parte, como 3 cajas del archivo de Ramón Hoyos, y comenzábamos a ver esa prensa, y es sorprendente, o sea, de la Vuelta del 60, el cuadernillo del colombiano son 20 páginas, del colombiano. Y lo mismo hay de la prensa de Cali o de la prensa. Entonces, creo que ese papel en la sociedad, la manera como lo maneja la política. Hoy los políticos, el ciclismo ni les va ni les viene, como que intentamos empujar una ley de patrimonio, convertir el ciclismo en Colombia como patrimonio políticamente, salvo al ponente y los que firmaron, el resto lo frenaron. No dejaron que la ley entrara al Congreso y se firmara, o por lo menos cubriera el curso. En los partidos, les voy a dar solo un dato que es casi totalmente desconocido en Colombia. Desde el mismo Laureano Gómez puso a su hijo, a uno de sus hijos, y no era cualquiera, el gerente del Siglo, que se acababa de modernizar, a dirigir la Asociación Colombiana de Ciclismo. Y a su otro hijo, Enrique, presidente del Comité Olímpico Colombiano. Eso hizo el señor Laureano Gómez. Y luego vienen los liberales y viene la Junta Militar, y todos van a hacer una influencia muy fuerte del ciclismo, para bien, para mal, lo van a utilizar, lo van a empujar. Yo creo que ese era otro mundo en el cual el ciclismo era la única gran actividad social, deportiva, cultural que recorría Colombia. No había otra, el fútbol no tenía ese nivel de cubrimiento, el fútbol estábamos sancionados por el comité, no podíamos jugar internacionalmente. Creo que hay un tema regional que hemos perdido, no volveremos a ver una Vuelta a Colombia como de las últimas de los 70, no volveremos a ver esos cuadernillos, no volveremos a ver. Yo quiero terminar, cuando le escuchaba, pedirle al Banco de la República, a la biblioteca, que se haga una antología de crónica de ciclismo. Lo que hay en prensa colombiana sobre el ciclismo es de antología. Gracias, Ricardo. Esta mención que hace Ricardo de los medios colombianos que publicaban con gran despliegue relatos sobre el ciclismo, me recuerda que también en Italia, los diarios de la época, la Gaceta dello Sport, y en Francia y en España, los medios impulsaron, crearon, inventaron las competencias en bicicleta. Eso me lleva a mi segunda tesis. La primera es: el ciclismo es una patología benigna. La segunda es: el ciclismo es un género narrativo, es un género literario, porque contiene buena parte de los elementos clásicos de la narración, ¿no? En el ciclismo hay viaje, hay aventura, hay paisaje, hay mucha soledad y mucha reflexión del ciclista mientras se desplaza. El ciclismo nació para ser contado. Y una prueba, otra prueba fehaciente, además de todos los medios grandes de distintos países que han apostado al relato ciclístico, es el hecho de que existan editoriales, sobre todo en Europa, y en el caso de Caballito de Acero en Colombia, que apuestan a la publicación de libros de ficción y probablemente de no ficción más adelante, donde la bicicleta y el ciclismo son el tema central. ¿Qué hay, te pregunto, Luis Alejandro, alrededor de la bicicleta y del ciclismo como experiencia estética que a ti te decida a publicar libros, a imprimir papel y a buscar lectores que quieran juntar ambas cosas, bicicleta y literatura? Gracias, buenas noches a todos. Yo creo que lo que a mí me impulsa en gran parte es ver también un vacío que hay muy grande en este tema de mirar el deporte desde el arte y desde la literatura, que es al mismo tiempo un juego. Digamos que, hablando en términos de deporte,
el ciclismo, como el fútbol, como el tenis, son juegos, son prácticas, son juegos, pero al final la literatura y el lenguaje es otro juego. Entonces narrar un juego entre otro juego es como una gran línea que yo he tenido de trabajo, y me llamaba mucho la atención que, recuperando lo que dice Ricardo, el ciclismo y el deporte en Colombia, bueno, el ciclismo puntualmente, tiene un tema oral muy grande y muy fuerte en Colombia. Entonces es como si lo oral hubiera resuelto una gran cantidad de temas de discurso en el ciclismo, porque lo que recuerdan grandes generaciones, más que lo que sucede en las vueltas, lo que sucede con los ciclistas, es lo que narraban los que contaban las vueltas a Colombia, y era gente que iba en un carro detrás con el micrófono inventando un universo de situaciones que probablemente no estaban pasando, pero eran universos. Entonces volver a narrar eso es muy difícil, incluso no solo pasa en el ciclismo, sino probablemente también en el fútbol. Alguna vez Juan Villoro decía eso, que es difícil encontrar una novela sobre fútbol o una novela sobre ciclismo, porque son relatos que ya vienen contados, ya están tan contados que es complejo volverlo a contar. Probablemente es más fácil encontrar una crónica o un cuento. Entonces, respecto a lo que dice Ricardo, realmente estamos desbordados de crónicas, incluso de entrevistas. García Márquez, los nadaístas entrevistaron ciclistas y además los hicieron ver como artistas, que es una cosa también increíblemente maravillosa, porque es como sacar el deporte de ese contexto netamente deportivo y ponerlo a funcionar dentro de todo lo que construye la sociedad. O sea, cómo se construye como malla social, cómo se construye un montón de imaginarios, se construye un poco sacando de su contexto a personajes que son deportistas, que al final terminan siendo lo que tú decías, tienen épica, tragedia, comedia, drama, tienen todo en un solo personaje. Entonces, yo cuando comencé con la editorial, por ejemplo, con el nombre Caballito de Acero, pensé muchos nombres relacionados al deporte que tuvieran algo de carácter, de leyenda. Y pensé en césped, ring, cuadrilátero, en fin. Pero básicamente Caballito de Acero es como una marca muy registrada en Colombia, pero curiosamente a la hora de salir de Colombia y de que los libros circulen, mucha gente en el mundo también le dice Caballito de Acero a la bicicleta. O sea, no es nada nuestro, realmente el Caballito de Acero es como un idioma universal. Es un idioma universal, y tristemente acá, digamos, no hemos tenido la paciencia de narrar esos momentos y narrarlos, porque hay muchos. Digamos que lo que muestra el deporte, digamos, desde este campo literario, es que más allá de lo deportivo, lo que hay detrás es la condición humana, y la condición humana permite explorar un montón digamos, de momentos en la vida de una persona, como son el miedo, el olvido, la consagración, el fracaso, la soledad, porque el ciclismo comparte con otros deportes la soledad, y comparte con otros deportes el amor por la fatiga, que es lo que hemos hablado muchas veces, el amor por el dolor y por la fatiga. Si no hay amor por la fatiga y el dolor, no hay ciclismo, no hay ciclista, no hay boxeador. Entonces, que un poeta, que un novelista, que un cuentista se siente a escribir esto, pues es una gran ventaja que tenemos, pero por alguna extraña razón ha sido algo muy lento y no tenemos tanta paciencia para contarlo, pero tenemos paciencia para escucharlo. Somos como más orales en la construcción de estos mitos con el deporte. Los personajes y las diversas actividades que ocurren sobre la bicicleta y alrededor de la bicicleta son muy, muy diversos. El ciclismo de competencia es muy vistoso y atrae la atención de los medios y de las grandes audiencias, pero la bicicleta realmente mueve a gente muy variada. Yo digo también con frecuencia que si un día prohibieran en Bogotá la circulación de bicicletas, automáticamente se detiene la ingeniería civil en toda la capital del país. Las grandes torres de oficinas y de apartamentos de Bogotá, mientras están en obras, en los sótanos albergan 200, 400, 500 bicicletas de trabajadores que se mueven hacia la obra y desde la obra a su casa en bicicleta. Durante la pandemia, la ciudad no se desconectó del todo, esta y muchas otras alrededor del mundo, gracias a la bicicleta. Los bicimensajeros movían mercancías, comida, libros, medicinas, herramientas, cosas que eran necesarias
en bicicleta. En el momento más crudo del confinamiento, cuando la ciudad prácticamente se congeló, las pocas almas que todavía se movían por ahí, por las arterias vacías de la ciudad, eran los bicimensajeros. Y toda esta fauna que se mueve en dos ruedas por la ciudad a pedal tiene una identificación también cultural y estética muy marcada. Los bicimensajeros, hombres y mujeres, se visten de cierta forma, se comportan de cierta manera, hay unos códigos. Todos estos colectivos cuyo rasgo común es la bicicleta son el personaje con el que ustedes están en constante diálogo en la gerencia de la bici y para quien ustedes trabajan. ¿De qué forma se logra el desafío inmenso a través de la política pública de trabajar para servir a gente que tiene un elemento en común, pero necesidades muy diversas? Bueno, yo creo que dijiste muchas cosas. En la pandemia yo destaco este protagonismo que tuvo la bicicleta, ¿no? Claramente todos y todas destacamos ese protagonismo. Particularmente Bogotá también tuvo un reconocimiento precisamente por la implementación de las ciclovías temporales, y fue que en esta necesidad de disminuir un poco el uso de los, pues digamos, del transporte público para mitigar el contagio y teniendo en cuenta también las recomendaciones de la OMS, entonces ahí hubo como una aceleración de la bicicleta, ¿no? Y de toda la infraestructura alrededor de la bicicleta. Entonces se implementan estas ciclovías temporales, un poco inspiradas también en la ciclovía dominical, que es la ciclovía recreativa, que es el espacio de encuentros. Teníamos una conversación ayer muy bonita en el marco de la declaratoria de la cultura de la bicicleta con Patrimonio Material sobre la ciclovía ayer justamente, y hablábamos como de toda esa vitalidad que tiene la ciclovía, ¿no? Entonces, inspirados en este ejercicio de la ciclovía, se implementan las ciclovías temporales y, por ejemplo, logramos algo que, para bien o para mal, porque yo sé que hay gente que no está muy de acuerdo con esta ciclorruta, por ejemplo, la ciclorruta de la séptima, yo creo que si no hubiera sido por la pandemia, nos demoramos un montón en lograrla. Sí, la pandemia fue un catalizador del cambio. Y pues bueno, hoy en día hay mucha gente que la usa, bueno, hay cualquier cantidad de polémicas, igual la calle 13 es una calle muy compleja que claramente necesitaba también pues que se hiciera una infraestructura que protegiera la vida de los ciclistas y de las ciclistas, ¿no? Entonces, digamos que para responder un poco como este tema de la pandemia, yo creo que ahí sí fue, o sea, la bicicleta sigue siendo la protagonista. En relación a los ejercicios de participación con los colectivos, pues mencionaba los consejos locales de la bicicleta, pero pues también hay un interés del distrito en acercarnos también a la ciudadanía. Yo no nací en Bogotá, nací en Bucaramanga, y siempre vi con mucha admiración el activismo de la bicicleta aquí en Bogotá. Y cuando llego ya a trabajar acá en el 2019, a trabajar por la bici, pero desde la Secretaría de la Mujer, pues bueno, empiezo como a tener esos acercamientos. En el 2019 hicimos el Congreso 50-50 más mujeres en bicicleta, que fue un congreso exclusivamente para conversar sobre las mujeres y las bicicletas, y teniendo como ponentes solamente a mujeres, ¿no? Que también es otro tema complejo porque el sector transporte es un sector altamente masculinizado y es un poco raro que, pues no es raro, es necesario, más que raro es necesario que las mujeres también hagamos parte pues de ese sector. Luego viene como todo el acompañamiento de los temas de género y ahora en la gerencia, pero pues digamos, ese acercamiento a los colectivos ciclistas siempre ha sido importante, o sea, son las personas que están viviendo en la calle la realidad de la bicicleta, ¿no? Yo también soy activista de la bicicleta, no lo fui aquí en Bogotá, lo fui en Bucaramanga, pero soy ciclista urbana y cuando todos los días trabajamos desde el equipo de gerencia, que de hecho aquí está Nicte Sofía, que también es del equipo, no sé si llegó Vergara, pero pues somos un equipo, no soy sola, porque eso es importante también reconocerlo y decirlo. Pues nosotros somos ciclistas y llegamos todos los días a trabajar por la bicicleta, o sea, a pensar cómo vamos a resolver los temas de seguridad, los temas pues de cicloinfraestructura, de mantenimiento, porque es una ciudad muy compleja, muy grande, con muchas dificultades pues en las realidades que tiene la bicicleta en la calle. Y eso también lo logramos pues gracias a la presión, a la fuerza viva, al espíritu, al sistema vivo que es el activismo de la bicicleta y pues representado en los colectivos y en las colectivas ciclistas. Ricardo, vemos en las imágenes que el gran furor digamos, hay una fecha importante que es la primera Vuelta a Colombia en 1951, pero hay registros
de clubes ciclísticos en Bucaramanga, por ejemplo, a finales del siglo XIX. O sea, la pasión por la bicicleta en este país lleva ya más de un siglo. ¿Por qué la pasión nacional no es el béisbol, como en buena parte de los países del Caribe? ¿O por qué no es realmente el fútbol la gran pasión nacional? ¿Qué hay en la idiosincrasia colombiana que nos haga propensos a pedalear? Esa es una gran pregunta que habrá que trabajarle y creo que hay muchos jóvenes tratando de trabajar. Hay varias tesis, varios trabajos, pero hay algunas pistas y yo las he descubierto con gente que no tiene nada que ver con el ciclismo, sino que ha hecho historia de Colombia como Mejía Pavoni, Fabio Zambrano. Y Fabio nos da unas pistas maravillosas. Esto es de Fabio, es decir, Fabio dice, la bicicleta pareciera que es de los pocos elementos multiestratos que hay en Colombia, urbano y rural, esa es cosecha mía. Y Fabio nos dijo algo que a mí me dejó de boca abierta, dos anécdotas de Fabio Zambrano. Una, le hice preguntas sobre Ramón Hoyos, sobre la bicicleta, y me mandó una foto de él, niño, en el año 56, al lado de Ramón Hoyos. Y eso no lo podía creer, casi me mata de la emoción, porque el historiador a los 4 años de la mano así del ciclista que pasaba por Leticia, porque lo importante entonces, ¿dónde es la foto? Que pasaba por Leticia camino a una carrera en Brasil. Y entonces arranca Fabio a contar que Leticia fue un lugar donde hubo muchas bicicletas que venían de Londres, que entraban por el Amazonas, que algunas se quedaban en Manaos y que seguían después para Tarapoto y otros lugares hacia abajo por el Amazonas. Llegaron bicicletas hasta por el Amazonas. Entonces eso permite construir respuestas de que la bicicleta puede haber llegado a muchísimos lugares donde aún hoy tal vez no llegan autos en Colombia. ¿Sí? En los departamentos más grandes del Bichada o del Amazonas hay municipios sin autos, solamente con motocicletas, y algún día hubo bicicletas, porque hay un tema que hay que seguir muy de cerca y es la evolución de la motocicleta en Colombia, que está desapareciendo en algunos lugares la bicicleta. La bicicleta campesina ya es muy escasa en muchos lugares y para mí debería ser también patrimonio nacional porque está desapareciendo a raíz de la motocicleta. Es multiestrato, es urbana, es rural y hubo un tejido económico. Esa es cosecha de un amigo que ha hecho exploración desde hace mucho tiempo sobre temas económicos y me dice, mira Ricardo, pareciera entonces que si hay vínculos de los caficultores, de los que hicieron siderúrgica y sobre todo en el Valle del Cauca. Hay una pista muy buena en el Valle del Cauca que es los intereses de los cañicultores para que exista carretera de Cali a Bogotá. Y dense en cuenta que las primeras carreras por etapas arrancan de Cali hacia Bogotá. Entonces hay intereses económicos, hay intereses regionales, ya hablamos de los intereses políticos, y hay algo clave, digamos, para terminar, se teje en Colombia muy rápidamente una industria de la bicicleta. Hay constructores de bicicletas en prensa. El colombiano, en el 54 ya aparece un constructor haciendo publicidad de que yo hago marcos en Colombia, en el 54. Todo lo que conocemos hoy de, obviamente, Moreno, Duarte, Pertosa, Moyano, todo lo que quieran, es muy reciente. Hay constructores, incluso Duarte me decía que la misma Monarch trajo tubos y empates para hacer bicicletas. Se tejió una industria colombiana o una artesanía colombiana o un comercio colombiano en todo el país, que hoy son 5.000 tiendas lo que hay en Colombia más o menos, y eso es mucho para 5.000 municipios, perdón, para 1.000 municipios, un poco más de 1.000 municipios. Que hay un tejido social, hay intereses económicos, y yo creo mucho que la mezcla de eso dio que el ciclismo durante mucho tiempo fue tal vez el único espectáculo gratuito que llegaba a muchos lugares de Colombia y lo más importante, sobrepasó las fronteras desde el año 55. Y ese datico de haber ido a Ecuador, que Ramón Hoyos haya ganado la etapa en Tulcán y luego se haya ido en Venezuela muy rápido, creo que dio un cubrimiento nacional que todavía tiene una fuerza descomunal en el recuerdo, en el corazón, y en los últimos 5 años todo este fenómeno no ha hecho más que darle otra gran impulso, oxígeno a un nivel de un deporte que fue muy fuerte, sobre todo en los años 70.
Pero y en lugares donde podría haber motos, por ejemplo, la bicicleta surge como la solución ideal porque es económica. Hace unos pocos días estuve haciendo una historia en La Guajira. ¿Te puedo decir algo? Sí, adelante. En Colombia hoy en día es imposible comprar una bicicleta a crédito. A ustedes les entregan una moto a crédito en cualquier lugar de Colombia, en cualquier municipio con la cédula y demostrando que no sabe manejar, le entregan una moto. En bicicleta, nadie vende bicicletas a crédito en Colombia, salvo que usted lleve una tarjeta. Y ese es un problema económico que le hace mucho daño a la bicicleta. Debería haber créditos y subsidio a la bicicleta. En La Guajira me encontré en La Guajira el 4% de la población, solo el 4% de la población rural tiene acceso a agua potable. Y los guayús, muchos se mueven a buscar aguas en otras comunidades donde hay pozos en bicicleta. Porque una mula, un burro es caro, ¿no? El burro se enferma, hay que darle comida y hay que darle agua. Y la bicicleta no le da sed. Luis Alejandro, ¿podrías citar algunos libros o relatos donde creas que es especialmente evidente el potencial narrativo y literario del ciclismo? Bueno, pues esa pregunta es muy amplia. Yo voy a, digamos, aprovechar y contar un poco lo que me pasó con un libro que publiqué el año pasado, que es la historia del primer ciclista que gana 2 veces el Tour de Francia. Cuando Egan gana el Tour de Francia, se dice que es el primer latinoamericano que gana el Tour de Francia. 100 años antes, al parecer hay un ciclista nacido en Francia, criado en Argentina, que sin pasaporte argentino, sino con pasaporte francés, gana por primera vez 2 veces el Tour de Francia. Esa historia se publica en mayo, en plena pandemia, en Francia. El autor, David Guenel, un tremendo cronista que seguramente muchos lo conocen, que tiene muchísimos seguidores en internet, publica esta novela donde se hace una investigación impresionante sobre lo que fue la vida de Lucien Petit-Breton. Lucien Petit-Breton es este primer gran ciclista que gana 2 veces el Tour y además tiene una particularidad. Es fotógrafo, es escritor, funda revistas, funda periódicos y además conduce un carro. Estamos hablando de 1900 a 1905. Es una figura rarísima dentro del pelotón, porque es un intelectual dentro del pelotón. Es una persona que es más, dentro de la novela muchas veces se dice cómo los compañeros ciclistas entendían de una manera muy extraña la manera como hablaba Lucien Petit-Breton, porque era un tipo muy formado y muy estudioso. Esta novela que yo encontré por pandemia me pareció una novela muy maravillosa porque realmente da en el punto que yo quiero siempre como transmitir sobre el deporte, y es que más allá de lo deportivo hay un montón de particularidades en la vida de una persona para que termine enloquecido por un deporte, pero enloquecido es realmente enloquecido, al punto de que se arriesga a vivir solo sin su familia, se devuelve de Argentina a Francia, trata de convivir de alguna manera con alguien, trata de armar sus bicicletas, como dice Ricardo, trata de ser un poco mecánico, un poco todo, simplemente por el hecho de que ama subirse en una bicicleta. Entonces, esta historia me pareció increíble, logré contactar al autor y la publiqué en octubre del año pasado, salió la novela. Una novela con 40 notas a pie de página del autor y 40 notas a pie de página del traductor. Y es una historia realmente maravillosa porque además es un personaje perdido en el tiempo, un poco lo que hablaba hace un rato de por qué no hay literatura sobre el ciclismo particularmente. Yo creo que hay países que tienen una tradición muy grande de saber narrar sus tragedias, narrar sus épicas, narrar sus momentos de gloria, narrarlos desde un punto de vista más bien dándole al poder de la palabra toda la responsabilidad de las historias, sin opinar, sino narrando la historia de alguien. La historia de Petit Breton, que se llama El Pequeño Bretón, termina contando una historia de vida que llama mucho la atención porque hace 100 años ya se competía de una manera tremenda, las etapas eran de 10 horas, 12 horas, ellos mismos tenían que cargar maletas con herramienta para ellos mismos desbararse,
Y ahí pasa lo que tú contabas ahora, y es como los periódicos son los que fundan estas carreras con el ánimo de vender periódicos porque están en la quiebra. Entonces necesitamos vender historias, inventémonos algo para contar. Y el tour se les va de las manos, se vuelve algo totalmente impresionante. Entonces esta historia, como hay muchas otras, me parece que sí deja ver la mente de un ciclista, de un deportista, tratando de hacerle ver a los demás por qué vive tan ciego frente a un deporte, porque en un momento deja la familia. Es más importante su bicicleta que la familia. Entonces, creo que eso sí deja ver un poco qué hay detrás del placer de la bicicleta. Este país está cambiando drásticamente y a un ritmo acelerado por el fenómeno de la migración de Venezuela hacia Colombia. En esta ciudad el panorama también del cambio es muy evidente. Y hay dos cosas vinculadas con la bicicleta, dos oficios que se han convertido en el gran salvavidas, sobre todo para hombres migrantes en Bogotá. Bicimensajería y talleres de bicicleta. Yo me vine en bicicleta ahorita desde mi casa y quería ajustar algo en el sillín que estaba flojo y paré como en 3 talleres. Yo soy colombiano y crecí en Venezuela, y en los 3 talleres que paré, los mecánicos eran venezolanos. ¿Hay algún tipo de respuesta oficial desde la alcaldía y desde la gerencia de la bici frente a este fenómeno que me parece que ya es inatajable, como la bicicleta a través de la bicimensajería y los talleres, que hay uno cada cuadra por fortuna, se han convertido en una opción laboral para gente que lo necesitaba con urgencia? Te puse en aprietos. Sí. Bueno, como tal no lo hay. Yo creo que se están haciendo, el año pasado en el marco de la Semana de la Bici se hizo una feria de negocios, una rueda de negocios, una feria empresarial, donde justamente pues se juntó en un mismo escenario pues marcas y experiencias de bicicleta, ¿no? Desde el equipo de gerencia pues lo que hemos hecho es acercarnos a la comunidad de bicimensajería para reconocer pues cuáles son las necesidades puntuales que tienen ya ellos en su práctica cotidiana, que va desde la misma formalización de su oficio, o sea, cómo ellos pueden hacerse a un registro mercantil, por ejemplo, a registrar su emprendimiento, a capacitaciones y bueno, todo lo demás. Este tema de la bicimensajería, pues yo creo que sí es una deuda que tenemos como distrito, hay que reconocerlo, quizás un poco por la atención que a veces nos ocupa estar tan pendientes de la cicloinfraestructura, y ahora que tenemos un proyecto gigante que es el sistema de bicicletas compartidas, pues a veces descuidamos un poco como otros escenarios, ¿no? Yo creo que, pues, sin duda, gracias por la reflexión que me acabas de dejar, pero pues no está tan claro ese trabajo en este momento. Ricardo, cada vez con más frecuencia veo eventos ciclísticos, carreras, etcétera, que atraen a ciclistas extranjeros. Colombia se está convirtiendo en una suerte de meca a donde peregrinan estos contagiados de la pasión ciclística. ¿Crees que hay ahí una oportunidad que todavía podemos aprovechar de mejor forma, de vender nuestra pasión y que se convierta en una gran marca nacional? Sí, desde luego, ese es un espacio de oportunidades en muchos lugares en Colombia para desarrollo de infraestructura, de servicios infraturísticos para diversos tipos de turismo en bicicleta. Yo he conversado con varios operadores europeos que han venido y hay ciertas dificultades, obviamente, seguridad, que es como después de los accidentes tan sonados que ha habido de ciclistas, los robos, entonces hay un freno grave en seguridad, y el otro es en servicios específicos para ciclistas, que en Colombia tiene un déficit gigantesco y que todavía el nicho es muy pequeño, el potencial es descomunal, es gigantesco lo que podría traer Colombia como turismo. Yo preguntaba a uno de ellos, ¿sería imaginable pensar en japoneses en Colombia haciendo ciclismo? Dice, como estamos ahora, no, imposible. De pronto viene algún loco algún día, pero que es el que más aporta. O los grupos de alemanes que van a las Baleares o que van a Palma de Mallorca en enero, febrero, que son centenares de alemanes jubilados con
buena, como se decía antes, con buena chequera. No, en Colombia todavía tenemos unos problemas muy grandes de infraestructura, de seguridad y de servicios. Por ahora puede ser una meca para el bikepacking, puede ser una meca para viajar solo, pero aunque hay un superhotel en el eje cafetero, aunque viene gente de Brasil, esa anécdota es maravillosa porque los conocí que en el Alto de Letra los recoge un helicóptero y luego los lleva a Villa de Leyva. Obviamente vienen de Sao Paulo y les tocó rentar uno, no pudieron traer el helicóptero propio. Sí hay algunos excéntricos que osan venir a Colombia y creo que un par de hoteles lo han entendido muy bien. Hay algunos lugares, pero son nichos todavía muy, muy puntuales. El potencial es descomunal. Y quiero terminar un poco con una analogía. Para mí es exactamente lo que le pasa a Bogotá. Bogotá es la ciudad que más ciclorrutas tiene en América Latina, es la que más ciclistas tiene, pero es la que menos aprovecha el capital que tiene de ciclistas. ¿Sí? El ciclismo en Colombia o en Bogotá es como el fútbol en Argentina y Brasil. O sea, este país es de ciclistas, les ha gustado el ciclismo, el potencial es gigantesco y se ve todos los domingos. O sea, no es imaginario, vaya a una esquina los domingos. Entonces, sí, el turismo va a ser, esperemos que se pueda, sigue viniendo mucha gente, pero por ejemplo, termino con un ejemplo. El lugar que todo el mundo dice debería ser más turístico en Colombia para bicicletas es Boyacá, según los extranjeros que trabajan ese tema. Y es el lugar en este momento que a pesar de su belleza y todo lo que hay, es donde menos infraestructura turística existe para ciclistas. Uno viendo todo el material, el inmenso material de archivo que hay en la exposición, ve grandes héroes del ciclismo, como estos que estamos viendo aquí en las imágenes, pero también toda una fauna y unas historias y unas dinámicas que se han construido alrededor de la bicicleta y de las carreras. Yo tuve la oportunidad de escribir un texto, un ensayo para el catálogo de la exposición sobre los narradores que contaban, esos que vienen allá atrás en las camionetas, que contaban las carreras a través de la radio. Te pregunto, Luis, ¿hay entre toda esta rica fauna alrededor del ciclismo algún personaje o algún relato que puedas revelar y no te lo vaya a robar la competencia, que te parezca especialmente atractivo como para llevarlo al papel, de todo lo que está por contar? Pues justamente lo que hablábamos, o sea, hace un rato hablaba con Sinarri, hablaba con Ricardo de un texto que yo encontré hace 4 años, del que no he querido hablar porque es que no quiero que lo publique nadie más, quiero publicarlo yo. Es una historia increíble porque es la historia de un papá que en 1953, en la tercera Vuelta a Colombia, saca a su hijo del colegio con 18 años y le dice, vamos a correr la Vuelta a Colombia con los profesionales. Ese papá compra un carro, contrata a un mecánico, contrata a un médico y se va detrás del ciclista escribiendo todo lo que va viendo. Y para mí es la narración de una Vuelta a Colombia y de lo que es Colombia en ciclismo más maravillosa que yo he leído en mi vida. Eso podría estar incluso por encima de lo que a la gente le gusta tanto, que es este relato del Giro del 49 de Buzzati, creo, que es muy famoso, lo publica Gallonero. Esta historia es una historia increíble porque es que además la Vuelta del 53 ya tiene profesionales y este señor saca a su hijo del colegio, está estudiando y le dice, usted va a correr la Vuelta a Colombia, y él se va detrás en el carro escribiendo todo lo que ve. Llegamos a Manizales, nos dieron esto de comida, llegamos a este hotel, acá hubo un baile, acá nos quedamos en este hotel, en mitad de la etapa nos pinchamos, nos ayudó este, nos ayudó el otro, gana Ramón Hoyos, en fin, es una crónica realmente tan perdida en el tiempo, tan maravillosa, que muestra cómo en el 53, en 1953, cuando están entrando a cada ciudad, la gente salía a las calles a recibirlos, les tiraban agua, los recibían en los hoteles, había bailes en las noches, había bailes en los hoteles para amenizar un poco lo que era una Vuelta a Colombia, una fiesta total. O sea, entonces, ese libro, por ejemplo, que tiene solo una edición, que yo por casualidad me encontré en una librería, es una historia que, en palabras de Ricardo, debería publicarse ya. Y ya deberá publicarse. Yo quisiera publicarla, por eso no les doy el título ni les doy el autor, pero es una historia maravillosa, espero algún día publicarla. Ese ciclista
que tenía 18 años, que era estudiante, hoy en día tiene 91 años, creo, y está vivo en San Gil, me acaba de confirmar Ricardo. No doy más datos, solo vive en San Gil, 91 años. Pero es una historia maravillosa porque además el papá al que le escribe era un tipo que, digamos, entre comillas, era un hombre muy culto, entonces sabe ir narrando no lo deportivo, sino va narrando un poco todo lo que es la experiencia para un país muy joven, narrar la experiencia de una fiesta nacional, como lo decía Ricardo, porque circula por todo el país. ¿Cómo narramos una fiesta nacional sabiendo que somos totalmente, digamos, un poco primíparos en esta aventura? Las carreteras están destapadas, en fin, es una historia maravillosa. Esas son las historias que Colombia sí tiene guardadas en secreto, pero que no se saben ni se conocen mucho. Por fortuna, a través de esta exposición hemos empezado a descubrirla, la gran épica deportiva, cultural y social del ciclismo como fenómeno en Colombia se ha contado fundamentalmente a través de las crónicas radiales y de la fotografía. Varios de los grandes fotoreporteros del país los van a ver en la exposición. Estoy muy agradecido de esta oportunidad esta tarde-noche. Gracias a Andrea, Ricardo y Luis Alejandro. Gracias al Banco y a la Biblioteca Luis Ángel Arango por esta oportunidad y especialmente gracias a ustedes por acompañarnos de manera masiva. Invitados a la exposición, espero que la disfruten. Buena biela.